Un ejercicio de Cisco Packet Tracer, el cual lleva por nombre el ejercicio 8.3.3.5, llamado Configuración de OCPF versión 3 básico en una sola área. Cuando hablamos de OCPF versión 3, hablamos de OCPF con IP versión 6. Así que aquí es donde vamos a trabajar hoy día. Tenemos nuestra tabla de direccionamiento para tener todo en orden. Debemos realizar la configuración del routing OCPF versión 3 y verificar la conectividad. La buena noticia, tenemos el direccionamiento IP versión 6 ya configurado. Por lo tanto, hoy día nos dedicamos a lo que es OCPF versión 3. Y para este ejercicio nos están solicitando configurar estos 4 pasos dentro de de cada uno de los routers. Primero, habilitar el router en IP versión 6. Segundo, el ID del proceso va a ser el número 10. El ID del router vamos a tener que configurar en el router 1, en el router 2 y en el router 3 respectivamente. Y habilitar OCPF versión 3 en cada interfaz. Cambia un poco de lo que nosotros conocíamos con OCPF versión 2, debido a que OCPF versión 2 nosotros configurábamos el proceso y después configuramos las networks dentro del OCPF. En este caso nosotros creamos el proceso, pero después tenemos que ir a cada una de las interfaces a ingresarlo dentro del OCPF. Entonces vamos y lo vamos a ver práctico cómo se realiza esta configuración. Ya, entonces ingresamos, enable, configure terminal y comenzamos. Lo primero que nos pide es habilitar el router en IP versión 6. Para hacer esto, el comando es IPv6 Unicast Routing. Con eso nosotros levantamos todos los procesos con IP versión 6 dentro de nuestro router. Y ahora, si nosotros apreciamos unos comandos de verificación que son bastante fáciles y útiles que nos van a servir más adelante, es el comando show IPv6 protocol, que es muy similar al de IP versión 4, pero en este caso con IPv6. Y nos dice que no tenemos nada aún. Otro comando de verificación va a ser el show IP OSPF neighbor. Y también nos dice que hasta el minuto no hay nada. Y por último, el show IPv6 OSPF. Y en ningún comando tenemos nada debido a que todavía no levantamos los procesos. Entonces, ahora vamos a crear el proceso en IP versión 6, pero con el número 10. Entonces, configure terminal. Y ahora comenzamos. IPv6, router OSPF y el número de proceso que me están pidiendo que sea el número 10. En este caso hemos levantado, pero me da una alerta. Me dice, el proceso 10 no tiene configurado un router ID. Por favor, configúrelo manualmente. Entonces, si nosotros vamos a ver qué está pasando con nuestros comandos de verificación, por ejemplo, el show IP OCPF, me dice que no tenemos un ID, por lo tanto no está activo. Y con el protocols, ahora sí nos envía, pero también me dice que está inactivo debido a que no tenemos un router ID. ¿Por qué pasa esto? Porque en IP versión 6, ya en el ruteo, necesita sí o sí tener una IP versión 4 que esté funcionando en él, y en este caso para utilizarla como router ID. Entonces vamos a configurar nuestro router ID con el mismo comando que utilizábamos en IPv4, pero tenemos que ingresar al proceso de ruteo de OCPF. Entonces IP versión 6, router OSPF y el proceso es el 10. Y ahora configuramos el router ID. Espectacular. Lo configuramos. Pero al ya tenerlo configurado, y si nosotros hacemos nuestro comando, efectivamente ya no me arroja errores. Y aquí me dice el router ID. Ya está. Perfecto. Entonces, continuamos. Y esta es la parte nueva. Configure terminal. Y aquí ya creamos el proceso, creamos router ID. Pero ahora tenemos que ingresar en cada una de las interfaces
a agregarlas hacia el proceso de OSPF. Entonces vamos a ver qué interfaces tenemos con el comando show ip interface brief. Y dice que tenemos la giga. Pero es que no tiene que ser IP versión 6. Ahora sí. Entonces tenemos la giga 00 configurada. Tenemos la serial 00 y la serial 01. Entonces en esas interfaces tenemos que levantar nuestro proceso. Interface giga 00 y el comando es IP versión 6 OSPF 10 porque estamos en el proceso 10 y el área en la que nosotros queremos ingresarla, área 0. Ahora interface serial 000 y aplicamos el mismo comando IP versión 6 OSPF 10 área 0. Y por último ingresamos a la serial 01 y las ingresamos dentro de nuestro proceso de ruteo. Con eso ya tenemos todas nuestras interfaces OK. Entonces salimos y guardamos los cambios. Copy running config a la startup config. Pasamos a nuestro segundo router. Y aquí ya vamos a hacer un poco más rápido todo lo que nos solicitan. ¿Ya? Entonces partimos. Enable, configure terminal. Habilitamos, dice habilitar el routing con IP versión 6 Unicast Routing. Y ahora ingresamos a nuestro proceso de ruteo. IPv6, router OSPF 10, router ID 2.2.2.2, exit y vamos a las interfaces. En este caso tenemos las mismas interfaces que en el router 1. Entonces interface giga 00 y las ingresamos al proceso IPv6 OSPF 10 área 0. Ahora cuando realicemos la interfaz serial va a levantar la adyacencia. ¿Ya? Ahí nos levanta la adyacencia desde la serial 00 al router 1.1. Ese es nuestro neighbor. Y con eso ya hemos configurado nuestras tres interfaces y vamos a validar con nuestros comandos. ¿Qué tal? Show IPv6 protocol y nos dice que está corriendo en esos tres protocolos que tiene esos procesos. Ya, vamos a ver el show IP OSPF, show IP versión 6 OSPF neighbor y nos dice que tenemos un neighbor corriendo. Y por último vamos a validar totalmente el proceso de OSPF completo. Entonces aquí nos vuelve a decir el tema qué router ID, en qué proceso está corriendo, ¿ya? Y mayor información sobre cómo está trabajando. Guardamos nuestra configuración, no la hemos guardado, entonces copy running config a la startup config y pasamos al router siguiente, el router 3. Y realizamos la misma operación. Entonces, enable, configure terminal, IP versión 6 Unicast Routing para habilitar el proceso. Después sería IPv6 route, IPv6 route OSPF router OSPF 10. Configuramos el router ID, el comando router ID 3.3.3.3. Estaríamos listo aquí. Exit. Y ahora vamos a ingresar a cada una de las interfaces. Interface llega a 00 y el comando es
IPv6, OSPF, el número de proceso y el área. Lo mismo vamos a hacer con la serial 00. Aquí en cada una de las seriales lo más probable es que nos levante el proceso, así que vamos a esperar que lo levante. Efectivamente ya tenemos adyacencia con el router 1 y ahora vamos a ingresar a la serial 001 y la vamos a ingresar también. Y también nos debería arrojar un mensaje con adyacencia hacia el router 2. Entonces ahora ya tenemos una topología totalmente distribuida. Show running. Si quieren ir a validar, se encuentra en esta parte nuestro router y proceso, y en cada una de las interfaces vamos a encontrar que están dentro del área que nosotros configuramos, el área 0. Para ver la tabla de ruteo se hace show IP versión 6 router. Recuerde que estamos en IPv6 y he aprendido todas estas a través de OSPF, todas las que tienen el código O. ¿Ya? Y con esto ya tendríamos adyacencia completa en nuestra topología. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en nuestro próximo video. Adiós.